Hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor. Y como decía nuestra hermana mientras dirigía el culto, es un privilegio nuestro como hijos del Señor poder reunirnos, porque somos el pueblo exclusivo de Dios. Y nadie más en el mundo tiene ese privilegio de ser propiedad exclusiva de Dios más que nosotros. Y eso es lo que nos convoca hoy y por eso nos reunimos cada domingo. Y hoy nos toca finalizar esta serie en el libro de Santiago, en la carta de Santiago. Como bien saben, nuestro pastor Diego no se encuentra hoy aquí con nosotros por motivo de su viaje a las iglesias de Los Ángeles y Yungay, ¿cierto? Por trabajo pastoral, oficiar la cena. Y sería bueno que recordásemos siempre también en oración a nuestro pastor, también a nuestros presbíteros, porque el trabajo pastoral es difícil, es un peso importante. Y no haríamos mal en estar orando siempre por él. En los últimos 2 sermones que el pastor predicó aquí en la iglesia, recapitulando un poco, ¿cierto?, para que refresquemos la memoria, el pastor nos ofreció una cuarta vía frente al agobio, a los dolores, al sufrimiento que son propios de la vida. Nosotros recordamos, ¿cierto?, que habían 3 principales vías o 3 formas en las que el ser humano reacciona frente al agobio. Una de ellas era la lucha, ¿cierto?, el ser porfiado, el ser insistente, el temor, ¿cierto?, amedrentarnos, paralizarnos y no hacer nada, en definitiva. Y en tercer lugar estaba la huida, huir de los problemas, huir de las dificultades de la vida. Pero había una cuarta vía, que era y que es la fe. Ahora, yo no sé si nos hemos planteado a lo mejor la pregunta, o yo me la planteé, bueno, ¿cómo puedo tener fe? ¿Cómo sé que estoy teniendo fe? Y no me refiero a la fe salvífica, que bien todos nosotros sabemos que es un don de Dios, ¿cierto? Llegamos a Cristo por la fe que nos es dada. Pero cuando pregunto cómo podemos tener fe, o esta cuarta vía de la que nos hablaba el pastor Diego, la fe, hace referencia a la convicción, ¿cierto?, a la certeza o la esperanza que hay en el corazón frente a los desafíos de la vida. Entonces, ¿cómo podemos ejercer nosotros esta fe frente a esas dificultades? Porque claro, nosotros podemos ir donde un amigo, donde un familiar, donde el pastor o donde otro hermano y contarle a grandes rasgos cuáles son nuestros problemas, qué es lo que nos dificulta mirar el futuro con esperanza. Y yo sé que más de alguno de nosotros ha estado en esa situación y a veces la respuesta que nos han dado es, bueno, ten fe, sé optimista, ve las cosas de manera positiva. Pero mi pregunta es, ¿cómo puedo tener fe cuando no tengo fe? ¿Cómo puedo tener esperanza cuando no tengo esperanza? ¿Cómo puedo tener fe cuando mi circunstancia no es la que yo quiero? Cuando estoy endeudado y no tengo cómo pagar. Cuando sé que hay que mantener una familia y perdí el trabajo. Cuando estoy a punto de echarme el ramo de la carrera, que ya me lo eché 3 veces y voy a perder la carrera. Cuando la enfermedad avanza más rápido de lo pronosticado. Cuando todo parece no tener solución y lo más fácil es ceder frente al agobio, es claudicar frente a las presiones de la vida, caer en el temor y paralizarnos y en última instancia huir, hacernos bolita, como decía el pastor. En estas situaciones así, hermanos, nuestra mente se vuelve un cúmulo de ideas, pensamientos sobre cómo salir de esa situación, porque queremos encontrar paz, porque queremos encontrar alivio de ese sufrimiento o el dolor, y al final nuestra mente se nubla, no podemos ver con claridad, y llegamos al punto de que cuando llegado a este punto, la mayoría de las veces es cuando las cosas que se podrían hacer frente a esta situación no dependen de nosotros. Cuando no dependen de nuestras capacidades ni de lo que podamos hacer. Y Santiago nos va a decir la forma de ejercer esta fe. Y me encantaría decirte que lo que Santiago nos va a ofrecer es una fórmula perfecta, infalible, de cosas y pasos que tienes que seguir para tener fe, pero no. La respuesta que Santiago, o lo que Santiago nos quiere decir, es mucho más simple que eso. Es la oración.
Es la oración con fe, pero una fe que no se aísla de los demás, sino que busca la comunidad. En definitiva, lo que Santiago nos ofrece para enfrentar el agobio de la vida es la oración y la vida en comunidad. Y yo los quiero invitar a que puedan buscar en sus Biblias, ir al libro de Santiago, al capítulo 5, de los versículos 13 al 20, y los vamos a leer. Santiago 5, de los versículos 13 al 20. Y dice así: ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Les voy a invitar a que podamos tener una breve oración. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias porque en ella encontramos sabiduría, en ella encontramos consuelo, alegría, gozo. También somos confrontados, Señor. Y te pedimos que el Espíritu Santo actúe poderosamente, Señor, en medio de nosotros, que tome esta palabra y la aplique en nuestros corazones, Señor, y que tenga sentido para nosotros y para las circunstancias que estemos viviendo. Dirígenos, Señor, y que todo sea siempre para la gloria de tu nombre. Amén. Lo primero que a mí me gustaría mencionarles acerca de este texto que acabamos de leer es que Santiago nos invita a orar en toda circunstancia. Si nosotros vemos los versículos 13 y 15, Santiago nos dice y nos pone 3 situaciones o 3 circunstancias de la vida que son muy habituales para cada uno de nosotros, que son muy normales: el sufrimiento, la alegría y la enfermedad. Y puedo estar muy seguro, hermanos, de que ninguno de los que estamos aquí presentes es ajeno o ha sido ajeno alguna vez en su vida a estas circunstancias, a la alegría, al sufrimiento, la alegría o la enfermedad. Y las causas de estas 3 circunstancias pueden ser muy variadas. El sufrimiento puede venir por pérdidas familiares, por pérdidas materiales o por un sinfín de razones. La alegría puede ser fruto de oraciones contestadas, de buenos resultados académicos, de buenos resultados laborales, etc. Y también existen muchos tipos de enfermedades. Algunas pueden ser peores que otras, bien lo sabemos. En definitiva, lo que Santiago nos está diciendo es que la vida siempre está compuesta de altibajos, ¿ya? Y esto no es nada nuevo para nosotros. Hay periodos buenos y periodos malos para nosotros. Y la verdad, hermano, es que yo he llegado a la conclusión de que anhelar una vida siempre alegre o siempre buenas temporadas es ilusorio, es infantil incluso. Porque ya, tal vez yo no tengo tan avanzada edad, pero ya me he dado cuenta que la vida no es siempre alegre, que la vida no es siempre lo más bonita que podría ser, y que hay periodos que pueden ser periodos extensos, periodos más breves, pero hay periodos de sufrimiento y de angustia. Y no hay mucho más que decir al respecto. La vida es así y va a seguir siéndolo hasta que el Señor vuelva y vivamos con Él en gloria y en gozo eterno para siempre. Pero eso todavía no sucede. Y Santiago lo que nos quiere decir es que frente al agobio de la vida, frente al sufrimiento, nos dice primero, el que sufre, ore. Luego nos dice, el que está feliz, cante. Y en tercer lugar dice, el que esté enfermo también tiene que orar, tiene que llamar a otros, ¿cierto? Y que oren por él. Y la oración sana.
Ahora, lo que Santiago nos está diciendo, hermanos, no es nada muy... Son cosas fáciles de hacer. ¿A qué me refiero? Que cuando uno está triste, no hay ganas de cantar, ni de saltar de alegría, ni de aplaudir. Lo que busca nuestro corazón es la quietud, es la paz, es elevar una oración probablemente a voz baja, arrodillados, con pena, quizás con lágrimas, pidiendo al Señor que intervenga en nuestro dolor. Y por otro lado, cuando las cosas van bien, la reacción natural pareciera ser que estamos contentos, que tenemos ganas de cantar, de silbar, que hay alegría en el corazón. La emoción nos lleva a ese tipo de expresiones. Entonces Santiago no nos está diciendo nada que no podamos hacer. Santiago no nos está planteando algo que sea imposible de realizar, porque más son reacciones naturales en esas situaciones. Y nosotros podemos ver esto, y tenemos un libro en la Biblia muy lleno de vívidos ejemplos sobre estas dos circunstancias de la vida y cómo reaccionar frente a ellas, que es el libro de los Salmos. Yo quiero recordarles solo una historia que de hecho está, y la relata el mismo rey David en el Salmo 142. Él relata cuando estuvo siendo perseguido por Saúl y estuvo escondido en una cueva. Y él nos presenta en ese salmo, que no es tan largo, estas dos reacciones frente a estas circunstancias, el sufrimiento y la alegría. Cuando él estaba siendo perseguido, sufrió, estaba escondido, estaba oculto, y él dice que clamó la misericordia y la compasión de Dios. Sin embargo, también en las líneas siguientes dice que esperaba la liberación del Señor. ¿Para qué? Para alabarlo, para alegrarse en el Señor y cantar a su nombre. Entonces, estas dos situaciones de la vida, muy propias de nuestras vidas, el Señor no nos pide que hagamos nada imposible. Santiago nos dice, el que sufre, que ore, y el que está alegre, que cante en gratitud al Señor. Y hay una tercera circunstancia, que es la enfermedad. Y él dice, llamen a los ancianos, que ellos oren por el enfermo y lo unjan con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. Es interesante este pasaje porque ha llevado a varias malinterpretaciones. Por un lado, la extrema unción, ¿cierto?, dentro del catolicismo romano, y por otro lado, la curandería dentro de ciertas ramas de los movimientos pentecostales. El asunto es que en este pasaje, hermanos, el énfasis no está puesto ni en los ancianos de la iglesia ni en el aceite. Que dicho sea de paso, el aceite era utilizado muy popularmente con fines medicinales, el aceite de oliva. Era altamente utilizado para las enfermedades, por sus propiedades, etc. Pero el énfasis de este pasaje está en la oración. De hecho, ni siquiera el énfasis está puesto en que la oración la tienen que hacer los ancianos, sino es que la oración con fe sanará al enfermo. En definitiva, hermanos, lo que Santiago nos dice es que para las temporadas difíciles de la vida, cuando el agobio llega a nosotros y nos sobrepasa, la oración es el medio por el cual podemos ejercitar la fe. Por lo tanto, cuando tú te preguntes, bueno, ¿cómo puedo tener esperanza? ¿Cómo puedo tener fe en esta situación? Ora. No hay otra cosa, no hay otra fórmula, hermano. No hay nada difícil que hacer. Solo tienes que orar. Es tan sencillo como eso. A veces nosotros complicamos las cosas de más y queremos la mejor fórmula para solucionar y nuestra falta de fe, cuando el Señor nos da algo tan sencillo como la oración. El escritor estadounidense Jordan Peterson menciona en su libro 12 reglas para vivir que todo lo que pasa en nuestra vida puede ser visto desde dos ángulos o desde dos perspectivas o miradas distintas, que son contrapuestas. Por un lado el orden y por otro lado el caos. El orden es todo lo que nosotros conocemos y lo que de cierta manera podemos predecir. ¿Cierto? Yo puedo decir, tengo mi trabajo y todos los días voy y a fin de mes recibo un sueldo. Eso es el orden en mi vida. Pero por el otro lado está el caos, que es lo desconocido,
lo inesperado, lo impredecible. Que yo perdiese ese trabajo, ¿y qué hago? Hay caos. Cuando todo en nuestra vida va por la senda del orden, nos resulta relativamente fácil vivir, ¿cierto? Porque es la rutina, hago esto otro, y pasa esto. O sea, ya sé que todo lo que voy a hacer va a tener una consecuencia y sé cuál va a ser. Y es fácil vivir así probablemente, porque está todo bajo control. Sin embargo, por otro lado, cuando el caos hace su aparición, nos desesperamos, porque el caos nos pone en una situación de inseguridad. Nos pone en una situación donde ya no sabemos necesariamente lo que va a pasar al día siguiente. Y nos vemos a nosotros mismos sin el control de las cosas. Entonces, cuando tú te preguntes cómo puedo ejercer la fe, la respuesta es orando, porque la oración es una invitación a soltar el control. En ese momento de caos por el que estás atravesando, es cuando reconoces que tus capacidades son limitadas y que la situación te ha sobrepasado. Es cuando comienzas a hacer efectiva tu fe en Cristo, en su poder. Es cuando reconoces tus limitaciones, es cuando reconoces tu pequeñez y tu debilidad, es cuando te sabes absolutamente incapaz de solucionar el caos de tu vida. Es cuando reconoces que el único poderoso y suficiente para salvarte de tu propio caos es Dios. Ese mismo Dios que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, trajo orden, trajo belleza, trajo hermosura a todas las cosas. Ese es tu Dios. En Él confiamos. La oración es una invitación a soltar el control. Y eso implica necesariamente fe. Por eso es que te digo que cuando sientas que no puedes tener fe o no tienes fe, ora. Porque eso es tener fe. Eso es tener confianza. Una confianza plena en la providencia de Dios. Que Dios intervendrá en tu caos, pondrá orden y te restaurará de tu sufrimiento. Sin embargo, esta fe muchas veces nosotros la ejercemos solo cuando lo necesitamos, solo cuando nos es conveniente, solo cuando ya no sabemos qué más tengo que hacer. Ahí recurrimos a esta fe, a la oración. Sin embargo, lo que Santiago nos dice, y esto nos lleva a nuestro segundo punto, es que la fe tiene que ser algo constante en nuestra vida. Por lo tanto, la oración también debe ser algo constante en nuestra vida. Fíjense en los versículos 16 y 18. Dice: por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y luego nos pone el ejemplo de Elías, ¿cierto? Elías era un hombre semejante a nosotros, con las mismas pasiones, ¿cierto? Con nuestras mismas debilidades, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Bien, este versículo, hermanos, es muy interesante porque nos revela varias cosas. Primero, nosotros, si leemos también el contexto de esta carta, en capítulo 4, versículo 11, podemos llegar a la conclusión de que dentro de la iglesia había varios problemas relacionales entre los hermanos. Existían algunas tensiones no resueltas, ya que algunos estarían hablando mal de otros. Eso es lo que dice el capítulo 4, versículo 11. Y si lo queremos llevar, hermanos, en buen chileno, los hermanos andaban pelando los unos a los otros. ¿Ya? Eso es lo que estaba pasando. Dice ahí que andaban murmurando unos contra otros. Y esto había causado conflictos. Entonces Santiago lo que recomienda, primero que todo, es confesarse sus pecados y orar unos por otros. ¿Para qué? Para ser sanados. Y esto es interesante porque en el versículo anterior, Santiago nos propone la oración como un alivio efectivo contra los dolores físicos, contra la enfermedad, pero ahora también nos propone la oración como un remedio efectivo para la sanidad del alma, para esos dolores que van más allá de lo físico, van más allá de nuestro cuerpo y que muchas veces son más dolorosos que los propios dolores del cuerpo, que son los dolores del alma.
Y además es muy interesante este pasaje porque es un clásico de las reuniones de oración o de las conferencias de oración o qué sé yo, porque nos dice que nos habla acerca de que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y yo no sé si usted se ha preguntado, ¿qué es la oración eficaz del justo? ¿A qué se refiere cuando dice la oración eficaz del justo puede lograr mucho? Yo cuando era más niño pensaba que cuando hablaba de la oración eficaz tenía relación con alguna fórmula especial que debía tener la oración para que fuera efectiva o eficaz. Entonces yo pensaba que a lo mejor para que una oración fuera eficaz tenía que comenzar diciendo Padre Nuestro y que al final, bueno, uno ponía entre medio lo que tenía que decir y al final terminaba con en el nombre de Jesús. Y para mí, en mi niñez, digamos, eso era una oración eficaz. Sin embargo, la intención del autor no tiene relación con alguna fórmula especial de cómo tengamos que orar, ni alguna postura corporal específica que tengamos que tener al orar, sino que la palabra que está ahí, que dice eficaz, es en el original la palabra griega energeo, y se refiere a ser activo en realizar una tarea. Y lo más interesante continúa que nos pone de ejemplo esta situación de Elías. Y el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, nos relata esta historia. Yo sé que nosotros probablemente la conocemos muy bien, ¿cierto? Cuando Elías compite de alguna manera contra los sacerdotes de Baal para que caiga fuego, etc. Y luego él sube al monte Carmelo, y se dispone a orar para que Dios mande lluvia. Porque había una sequía. Y Elías le dice a su ayudante, anda y ve, yo voy a orar, le dice, anda tú y ve si es que hay algún rastro de nubes o de lluvia que se pueda ver. Elías comienza a orar, su ayudante va a ver en el monte, ¿cierto? Se asoma a ver si viene alguna nube por ahí, vuelve y le dice, Elías, sabes que no pasa nada, ni la más mínima evidencia de que vaya a llover. Y Elías le dice, anda y ve 7 veces. Hasta que la última de ellas, él va y vuelve 7 veces, y en la última de ellas le dice, Elías, ¿sabes qué? Ahora sí veo una nube que se acerca, que era señal de lluvia. Y lo que me parece interesante son esas 7 veces que tuvo que orar, que estuvo orando y él ir y volver, que debe haber sido un tiempo X una cantidad X de tiempo, pero él fue activo en la oración. Nosotros muchas veces, hermanos, Señor, ayúdame, amén. Casi como un amuleto de buena suerte. No digo que esté mal orar en todo momento y tener breves oraciones, pero muchas veces esa es la única oración que tenemos. La única oración que hacemos muchas veces es esa. Elías fue, al menos en esto, intencional, fue activo en su oración. No esperó que por decir unas rápidas palabras al aire Dios contestara. El llamado de Santiago es que seamos persistentes y consistentes en nuestra oración. Ahora, hay algo que aquí también me llama la atención en este pasaje, hermanos, y es que Santiago nos propone la oración como un método para la cura de las relaciones interpersonales dentro de la iglesia. Y esto es duro, es doloroso, porque yo sé que más de alguno de nosotros de repente ha conversado con alguna persona que nos comenta haber estado en algún periodo de su vida dentro de la iglesia y haberse apartado porque lo dañaron. Y eso es doloroso, porque la iglesia no debiese ser un espacio donde las personas sean dañadas, evidentemente. Pero también sabemos que somos seres comunes y corrientes, que somos pecadores. Y ese sufrimiento a veces es prolongado, otras veces no es posible para muchas personas de borrarlo. Sin embargo, lo que Santiago nos dice es que confesando nuestros pecados unos a otros,
y orando seremos sanados. Esa es la promesa. Y es interesante esto, hermanos, porque es probable que en iglesias muy antiguas, o quizás ni tan antiguas, haya rencillas no resueltas entre hermanos que se pueden haber conocido en la escuela dominical cuando tenían 5 años. Y el día de hoy, con 80, con 70 años, todavía recuerden eso que pasó hace 30 años y por lo cual todavía no pueden tener una relación plena con un hermano. Y esa puede ser una realidad más real, digamos, que lo que nosotros pensamos. Y yo lo he vivido cuando he de pronto visitado otras iglesias y relacionado con ciertos hermanos. Existen estas cosas, que no debiesen ser así. Y aquí me surge esta pregunta, hermanos, porque Santiago dice que la oración, ¿cierto?, y confesar nuestros pecados es suficiente para que nosotros sanemos nuestras rencillas o nuestras peleas con nuestros hermanos. Y luego se nos pone de ejemplo a Elías, que oró para que la tierra diera un diluvio. Y yo me pregunto, hermanos, ¿qué es más fácil? ¿Pedir a Dios que provoque un diluvio o pedir a Dios poder perdonar al que tienes al lado? Lo primero exige que un sinfín de cosas y de causas naturales cambien su curso, y lo segundo solo exige que tengas la voluntad de orar y de perdonar. ¿Qué es más difícil? Creo que la respuesta resulta muy evidente. Y algo que también me llama mucho la atención, hermanos, es que yo podría decirles muchas cosas lindas acerca de la oración. Cosas que todos ustedes saben. Cosas que tienen y que han escuchado y les han repetido un sinfín de veces en su vida cristiana en la iglesia. Pero la pregunta que más me atormenta, incluso a mí mismo, de mi propia vida, es ¿por qué no oramos? ¿Por qué siempre tenemos que en las reuniones de oración pedir, hermanos, oren por mí, por favor, porque mi vida espiritual no está bien? ¿Por qué siempre hacemos la misma petición? Si orar es tan fácil, pero no lo estamos haciendo. Nuestras excusas siempre son falta de tiempo, otros quehaceres. A veces somos flojos espiritualmente, hermanos, y tenemos que reconocerlo. Yo en lo personal lo reconozco. A veces somos indisciplinados, la mayoría del tiempo. Sin embargo, yo creo que esas excusas están en la superficie. Y tiendo a pensar que hay otras razones por las cuales la oración no es tan importante para nosotros. Y son por lo menos 3. ¿Ya? Y esto es mi opinión, puede usted tomarlo o no, pero después de una reflexión llego un poco a esta conclusión. Y la primera de esas razones es porque creo que hemos sobre-racionalizado la fe. Nosotros los cristianos reformados, los presbiterianos, tenemos una rica tradición intelectual. Hermanos, algunos de los más grandes pensadores de la historia contemporánea han tenido raíces presbiterianas o alguna vez asistieron a una iglesia. Tenemos grandes teólogos reformados, grandes profesores, académicos. Y eso es muy bueno. Me atrevería a decir que somos la rama protestante o evangélica con la mayor riqueza intelectual que otras. Sin embargo, hermanos, eso ha llevado a que muchas veces nosotros hayamos llegado a sobre-racionalizar la fe, hasta el punto de que Dios queda limitado a los márgenes de lo natural, de lo que tiene que ser porque así tiene que ser, dejando poco espacio para el poder sobrenatural de Dios. Hemos perdido esa confianza en el poder sobrenatural de Dios, por el espíritu de nuestra época. En segundo lugar, porque vivimos en una cultura muy pragmática. La oración ha perdido valor porque en la práctica orar pareciera ser tomar una actitud de espera pasiva, no hacer nada. Eso parece ser la oración, no hacer nada. Porque en definitiva la oración también es una invitación a la paciencia. Y hay algo interesante que dijo un músico estadounidense, Ray Adams, que la paciencia no es una espera pasiva, es la aceptación activa del proceso necesario para obtener lo que quieres.
Entonces, cuando oremos, hermanos, tampoco no solo pidamos por lo que queremos, sino que también pidamos a Dios que nos ayude y nos sostenga en el proceso que lograr lo que queremos conlleva, para que podamos esperar y esperar con paciencia, confiados en el Señor. Y en tercer lugar, creo que la oración ha perdido importancia y no es relevante para nosotros porque somos egocéntricos. Somos egocéntricos. Nuestra carencia de oración refleja una falta de confianza en la suficiencia de Dios y nos revela una sobreconfianza en nuestra propia autosuficiencia. Y ese es el espíritu de nuestra época. La sobreconfianza en las capacidades del hombre y la falta de confianza en la total suficiencia de Dios. Entonces haríamos bien, hermanos, a poner a prueba un poco nuestra fe, nuestra disciplina de oración y hacer algún cambio al respecto. Va a ser muy positivo y muy saludable para nuestra vida espiritual tomarnos la oración en serio. Y por último, y nuestro tercer punto, es que la oración no es algo que Santiago nos recomiende solo en medio de pruebas y solo en medio de la vida, porque esta oración y esta fe también se debe vivir de manera comunitaria. Las responsabilidades del cuidado mutuo unos con otros también son un arma efectiva contra los agobios de la vida. Y vamos hacia los últimos versículos del capítulo 5, versículos 19 y 20. Y dice: hermanos míos, si alguien entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Santiago nos menciona que, primero, nos recuerda que tenemos responsabilidades de mutualidad, que nos debemos los unos a los otros. Y Santiago nos dice que algo que puede suceder en la vida es extraviarse de la verdad. Cuando habla de extraviarse de la verdad, no está hablando en este sentido de algún error doctrinal, de a lo mejor cambiarse de denominación, por decir, o de alguna herejía, sino que él en esta carta identifica, y cuando habla de la verdad, se refiere al Evangelio, a la fe, a la vida cristiana, a la vida en el Evangelio. Y es muy altamente probable, hermanos, que durante ese periodo de la historia, la Iglesia no haya sufrido mucha deserción por las circunstancias propias de ese periodo. Habían conflictos religiosos, políticos, bélicos, y eso también a causa de las persecuciones haya llevado a que muchos hayan tomado la decisión de abandonar la fe, quizás de manera momentánea u otros de manera permanente, ya sea por miedo, por otras razones o incluso las presiones propias de la vida, el agobio de la vida. Y Santiago, si no nos olvidamos, una de las cosas primeras que nos dice en el libro es que nos habla de la prueba de nuestra fe. Y es muy probable que la Iglesia haya atravesado duras pruebas y cómo perseverar en medio de ellas. Ahora, ¿cuál es la dificultad de este texto? Es que podría dar la impresión de que eventualmente existe la posibilidad de que un creyente genuino se extravíe de la fe a causa del agobio de la vida, a causa de las presiones del día a día y de los quehaceres, y que en última instancia llegase a perder su salvación y fuera condenado. Sin embargo, yo pienso que el texto en ningún modo está aludiendo a esta posibilidad. Simplemente está enfatizando la importancia del cuidado y del pastoreo mutuo entre todos los creyentes dentro de la comunidad, haciendo ver que hasta tal punto es esta responsabilidad que tú tienes con el que está a tu lado, que debemos actuar como si el destino final de esa alma dependiera de ti. Ese es el énfasis. Porque bien sabemos que es imposible que un hijo verdadero y genuino de Dios se pierda. Judas 1:24 nos dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria sin mancha. Tal vez puedes
y alguien podría extraviarse un tiempo, tal vez puede dudar, incluso puede estar aquí por años y aún así estar relativamente extraviado del Evangelio, temporalmente de la fe. Quizás tú estás dudando, quizás tú estás temiendo por tu salvación frente a los agobios de la vida, quizás estás sintiéndote tentado a abandonar la fe, pero Dios jamás perderá a uno de los que Él escogió. Porque no tenemos un Dios incompetente que sea capaz de no cumplir lo que Él ha prometido. Si estás dudando, si tienes temor, confía en el Señor, porque creemos en un Dios poderoso para hacer todo aquello que Él se ha propuesto. No temas, confía en el Señor. Hermanos, Dios nos da esta linda responsabilidad de participar en la tarea de preservarnos en la fe unos a otros. Tenemos nuestra salvación asegurada, hermanos, pero aún así Dios nos da esa oportunidad de cuidarnos unos a otros, de pastorearnos unos a otros y ser activos en nuestras relaciones dentro de nuestra comunidad de fe. Hermanos, si no vio a un hermano el domingo, mándele un WhatsApp. Ahora ya no está tan de moda llamar, ¿cierto? Como que a veces uno llama y deja que suene nomás, pero mande un mensaje o una llamada. Arme algún plan con otra familia de la iglesia para después del culto. Invite a alguien a tomar un café durante la semana. No solo con el fin de conversar y divertirnos, sino también con la finalidad de discipularnos y de animarnos en la fe. Porque no sabemos quién puede estar sufriendo ahora en medio nuestro. Porque muchas veces escondemos nuestro dolor, pero nunca sabemos cuándo pueda tocar que justo al hermano que decidí invitar resultaba que estaba pasando por un momento difícil y fui de bendición para él o para ella. En la gran mayoría de las iglesias evangélicas, hermanos, sucede algo, un fenómeno que es muy evidente y que somos muy pastor centrados. Hasta el punto de que todas las tareas del cuidado pastoral creemos que recaen única y exclusivamente sobre el pastor o sobre los pastores. Queremos que el pastor nos visite, queremos que el pastor ore por nosotros. Si estamos en dificultades, queremos que el pastor nos aconseje. Si vamos a invitar a alguien a la iglesia el domingo, queremos que el pastor predique. Y yo creo que esa cultura, hermanos, pastor centrada, ha llevado a que en primer lugar, tengamos pastores más cansados y fracasados. Fracasados en sus vidas familiares y en un sinfín de otras cosas frente a las presiones del ministerio pastoral. Y por otro lado, creo que esta actitud ha disminuido el poder y la capacidad del cuidado espiritual de la iglesia. Porque pareciera ser que cada vez estamos menos preparados para aconsejar, estamos menos preparados para hablar de Jesús a otros. Y es porque hemos relegado esa tarea única y exclusivamente al pastor. Y nos hemos desentendido. Entonces, si a lo mejor usted, hermano, querido hermano, no está llevando a cabo esta tarea de aconsejar, de discipular a otros porque no sabe qué decir, aprenda qué es lo que tiene que decir. Capacítese. Busque ayuda en sus líderes. Hay un sinfín de herramientas para hoy poder capacitarnos en la enseñanza de la Biblia, en aprender, en cómo aconsejar a otros. Hágalo. No se va a arrepentir. Y en la mañana, antes de venir para acá, estábamos hablando con mis papás, mi mamá. Y mi mamá hacía mención de un hermano muy querido para nosotros que lo conocimos hace mucho tiempo. Un hermano que falleció el año pasado y yo lo recuerdo con mucho cariño porque él hizo esto que yo les estoy diciendo aquí. Él se preocupó por nosotros. Él nos enseñó los rudimentos de la fe. Se preocupó por nosotros cuando hubo momentos difíciles. Y antes de morir, llamó a mi papá y lo llamó para despedirse de él. Y él estaba agradecido por habernos conocido como familia. Y probablemente yo no tuve la oportunidad de decirle que estaba más agradecido yo por haberlo conocido a él. Porque, hermanos, me enseñó cosas que hasta el día de hoy yo no olvido. Y él fue a buscarnos cuando probablemente teníamos el deseo de extraviarnos.
Siempre me acuerdo de mi papá, y espero no ponerlo en una situación compleja, pero me acuerdo que él en un momento dudó de seguir en esa congregación donde estábamos. Y él fue uno de los hermanos que fue a buscarlo. Hermano, tú tienes la oportunidad hermosa de marcar para siempre la vida de alguno de tus hermanos. Porque créeme que yo a este hermano jamás lo voy a olvidar. Nosotros podemos ser un canal activo de la bendición de Dios para aquellos que están pasando por momentos difíciles, para aquellos que el agobio ya los sobrepasó. Puede que haya muchos de nosotros que en algún momento nos sintamos en la cuerda floja. Y es legítimo sentirse en la cuerda floja, hermanos. Probablemente habrá momentos en que nos sentimos a punto de tirar la toalla, abandonar la fe. Pero Dios nos entrega este deber de la mutualidad. Hermanos, debemos cuidarnos unos a otros. Debemos pastorearnos unos a otros. Tenemos este hermoso deber y el privilegio de poder ser un canal de la gracia hermosa y maravillosa de Dios para nuestros hermanos. Y para terminar, hermanos, a modo de conclusión, frente a las temporadas de sufrimiento, de alegría o de enfermedad, Dios nos llama a orar. Y no es una oración que le hagamos simplemente en esos momentos específicos que necesitamos la provisión de Dios, que necesitamos la atención de Dios, sino que seamos activos en la oración. Esa es la oración eficaz del justo. Se decía de Santiago que tenía más callos que los camellos en sus rodillas, de tanto que oraba. Eso es lo que se decía del apóstol Santiago. Seamos activos, oremos con fervor, con pasión, con deseo, con necesidad. No tibiamente, no timoratamente, los 2 minutos antes que tomo las llaves del auto y que salgo al trabajo. Apartemos un tiempo para la oración. Y en último lugar, Santiago nos recuerda que podemos marcar la vida de alguien, para bien o para mal, con nuestras palabras. Pero Él nos llama a que marquemos la vida de nuestros hermanos para bien. Y que trabajemos junto con el Espíritu Santo, que seamos sus colaboradores en el cuidado espiritual de nuestros hermanos. Los invito a que tengamos una oración al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias, Padre, por este día que es tu día. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos llenas de confianza, nos llenas de alegría, Señor, al escuchar estas palabras que a lo mejor nuestro corazón se encuentra atormentado, quizás estamos deprimidos, quizás tenemos algún dolor oculto en nuestra vida, Señor. Sin embargo, ayúdanos tú, Padre amado, a ejercer nuestra fe con pasión, con alegría, con intensidad, Señor. Que podamos orar, que podamos buscarte y reconocer que somos limitados y que te necesitamos, Padre. Levántanos de esta oración confiados en tu santo nombre y en que tú proveerás todo aquello que necesitamos, Señor. Damos gracias y rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.